Nicolás Maduro fue declarado como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela de ayer domingo y será presidente hasta 2031. En un evento que ha sacudido a Venezuela y al mundo, el presidente Nicolás Maduro ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral, con el 51% de los votos. Sin embargo, la oposición ha alzado la voz denunciando un fraude electoral masivo. En este video, analizaremos los resultados, las reacciones de la oposición y la respuesta de la comunidad internacional. Desde largas filas de votantes que esperaban ansiosos para ejercer su derecho al voto, hasta las declaraciones de líderes opositores que no reconocen los resultados, veremos todos los aspectos de esta jornada electoral que marcará un antes y un después en la historia política de Venezuela. Cronología de las elecciones. El proceso electoral en Venezuela comenzó con un fervor que no se había visto en años. Desde la noche del sábado, los venezolanos formaron largas colas para participar en lo que muchos describieron como una jornada histórica. Las imágenes de miles de personas esperando fuera de los centros de votación fueron un testimonio del deseo de cambio y de la determinación del pueblo venezolano. Muchos de ellos pasaron la noche en vigilia, vigilando que no hubiera irregularidades y asegurándose de que sus votos fueran contados. A las 5 de la mañana, siguiendo las órdenes de la líder opositora María Corina Machado, la población salió de sus casas para entonar el himno nacional de Venezuela. Entre lágrimas y vítores, la gente se encaminó hacia sus centros de votación. Una hora después, a las 6 de la mañana, las puertas de los centros se abrieron y una estampida de personas se lanzó a votar. Las filas de votantes alcanzaron decenas de cuadras, en lo que fue sin duda una de las mayores muestras de participación cívica en la historia de Venezuela. El mismo fenómeno se repitió en todas las ciudades del planeta donde hay comunidades de migrantes venezolanos. Desde Madrid hasta Miami, grupos de venezolanos entonaron el himno y mandaron su aliento a sus compatriotas. En un intento por evitar que los migrantes llegaran a votar, el gobierno de Maduro ordenó cerrar las fronteras. Sin embargo, pescadores del lago Maracaibo se ofrecieron a llevar a los migrantes, formando una caravana de más de 10 kilómetros que surcó las aguas para llegar a Venezuela. No obstante, la jornada no estuvo exenta de problemas. A las 7 de la mañana, el propio Nicolás Maduro llegó a votar para evitar los abucheos de la población, siendo el primer votante de su centro. Maduro aprovechó para hacer un llamado a respetar el boletín oficial del gobierno, lo que muchos interpretaron como una preparación para un fraude inminente. Mientras tanto, en varias regiones, militantes chavistas se apoderaron de los centros de votación, impidiendo la entrada de miembros de la oposición. En Monagas, incluso llegaron a disparar contra los votantes, resultando en varias personas heridas. A pesar de estos obstáculos, la población venezolana mostró una determinación inquebrantable. En muchos lugares, los votantes sacaron a los chavistas a patadas y las redes sociales se inundaron de videos de personas denunciando intentos de fraude. En Petare, un bastión histórico del chavismo, la gente gritaba al unísono, «Este va a caer». Para dar más ánimos a los votantes, María Corina Machado recorrió varios centros de votación en Caracas, escoltada por la población y recibida con lágrimas y gritos de esperanza. A las 10:30 de la mañana, el candidato opositor Edmundo González llegó a votar en medio de un océano de simpatizantes, anunciando que había llegado la hora del cambio y de la reconciliación de todos los venezolanos. Al mediodía, la participación había alcanzado niveles récord, con el 70% del país ya habiendo votado. Esta participación masiva fue un claro indicio del deseo del pueblo por un cambio significativo y pacífico. Con la jornada electoral finalizada, los ojos de todo el país estaban puestos en el Consejo Nacional Electoral, esperando el anuncio oficial de los resultados. A las 8 de la noche, Elvis Amoroso apareció en televisión nacional para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% de los votos, mientras que Edmundo González había obtenido el 44%. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los millones de venezolanos que habían acudido masivamente a votar por un cambio. Maduro, en su primer discurso tras el anuncio, celebró lo que describió como una victoria de la independencia nacional y la dignidad del pueblo venezolano. En un tono desafiante, afirmó que no pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. Es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano. Además, defendió la seguridad y transparencia del sistema electoral venezolano y exigió respeto a la Constitución, los poderes públicos y la voluntad popular. Pero mientras Maduro celebraba, la oposición alzó su voz.
Leopoldo López, en un mensaje contundente en sus redes sociales, declaró que el CNE había anunciado un fraude y que todo el país lo sabe. Juan Guaidó se sumó a las denuncias, afirmando que la dictadura miente descaradamente y decide atrincherarse más. Los venezolanos defenderemos nuestra voluntad. El liderazgo y el mundo son puestos a prueba una vez más. María Corina Machado, por su parte, afirmó que el verdadero presidente electo era Edmundo González y que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. La comunidad internacional no tardó en reaccionar. El canciller peruano, Javier González Olaechea, condenó las irregularidades y afirmó que Perú no aceptaría la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. Gabriel Boric, presidente de Chile, declaró que los resultados eran muy difíciles de creer y que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Estados Unidos, a través de su jefe de diplomacia Antony Blinken, exigió un recuento justo y transparente, y el presidente argentino Javier Milei anunció que su país no reconocerá otro fraude en Venezuela. A nivel local, la respuesta fue igualmente contundente. La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados de España, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió al gobierno de Pedro Sánchez que denunciara el fraude, mientras que Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó que Venezuela ha hablado de forma rotunda e incuestionable, y que ni el más colosal fraude del régimen corrupto y asesino puede tapar el enorme éxito cosechado por Edmundo González. Con cada minuto que pasaba, la situación en Venezuela se volvía más tensa. Mientras Maduro planeaba su siguiente movimiento, reportes indicaban que el dictador y su hijo estaban considerando escapar hacia un retiro dorado en Turquía, conscientes de que no contaban con el apoyo de los militares y de que el país se volvía ingobernable. Sin embargo, la facción de Diosdado Cabello se mostraba en contra, sabiendo que enfrentarían la cárcel y la cólera de los venezolanos si abandonaban el país. La narrativa de fraude se fortaleció cuando Nicolás Maduro, en un desesperado intento por mantener el control, denunció un presunto ataque masivo al sistema de transmisión del CNE. Afirmó saber quiénes estaban detrás de este ataque y prometió que la Fiscalía General de la República investigaría y haría justicia. Mientras tanto, las redes sociales ardían con videos y testimonios de votantes que denunciaban las irregularidades y la violencia sufrida en los centros de votación. En medio de esta incertidumbre, Edmundo González, rodeado por un mar de simpatizantes, hizo un llamado a la reconciliación y a la lucha pacífica por un cambio. Vamos a cambiar el odio por amor, la pobreza por progreso, declaró. Este mensaje de esperanza y unidad resonó en todo el país, fortaleciendo la determinación de los venezolanos de defender su voto y luchar por un futuro mejor. Las próximas horas y días serán cruciales para el futuro de Venezuela. La comunidad internacional, los líderes de la oposición y el pueblo venezolano están atentos a cada movimiento del régimen y a cada nueva denuncia de fraude. La historia se está escribiendo en tiempo real y el desenlace de esta jornada electoral marcará un antes y un después en la historia política del país. Juntos podemos seguir informando y apoyando la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela.